Hola con todos. Y este es un proyecto de vinculación, es una actividad formativa, la cual viene desarrollándose como proyecto de vinculación de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema es ciberacoso escolar y académico. Mi nombre es Sergio Sillán. Comencemos. Introducción. Las instituciones educativas son espacios de interacción de niños, niñas, adolescentes que poseen formas diferentes de concebir la realidad y las relaciones sociales en donde se puede detectar actitudes y actos de violencia que merman el desarrollo de la convivencia armónica. En este sentido, es un espacio donde se debe potenciar relaciones sanas y la erradicación de cualquier tipo de violencia. Es por ello, mediante el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, expedido en diciembre de 2012 y suscrito por el Ministerio de Educación, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, se busca garantizar espacios educativos libres de violencia por medio de la prevención, atención, protección, investigación y restitución inmediata de los derechos vulnerados, evitando la revictimización de niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de violencia. En este caso, ¿qué es el ciberacoso escolar y académico? Esto puede ocurrir mediante mensajes de texto, o bien por las redes sociales, y esto incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona. ¿Cuáles son los lugares más comunes donde ocurre el ciberacoso? En, el- en las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, mensajes de texto, chat por internet, y también muy en cuenta en las comunidades de juegos en internet. Las observaciones, como cuáles, aunque según estudios los efectos de violencia en mujeres son más traumáticos, aunque en sí el acoso cibernético no mide edad, sexo, estabilidad social, económica, política, todas las personas nos encontramos expuestas. Según la igualdad de género, las mujeres son el objetivo de ciberviolencia en una proporción menor que los hombres. Hay tipos de agresiones cibernéticas. Sexting, la pornografía no consentida, que es conocida como ciberexplotación o venganza pornográfica. El ciberhostigamiento es el que se comete por medios de mensajería como correos electrónicos, Facebook, WhatsApp, Tinder, y estos socavan la seguridad de las víctimas. También podemos iniciar las principales características del ciberacoso. Una, es un acto deliberado de agresión, el cual el acosador o acosadores busca provocar daño a la otra persona. La víctima sufre, la otra característica, la víctima sufre un acoso que le afecta física y emocionalmente, causando el deterioro de su autoestima y dignidad personal. Tres, el comportamiento del acosador refleja un patrón de comportamiento, no es un incidente aislado, sino una conducta que se mantiene o repite a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver causas y consecuencias. ¿Cuáles son las causas? Algunos factores son la educación, los valores emocionales, sociales, psicológicos, y consecuencias, como cuáles: sentimientos de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, sentimientos de ira y frustración, sentimientos de indefensión, nerviosismo, irritabilidad, somatizaciones, trastornos del sueño, etcétera. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Ser muy minuciosos con la información personal de fotografías y datos al momento de subir a la red. Tener mucho cuidado en lo que se expresa en los grupos de chat. No aportar nunca información sobre ti, familia o personas muy cercanas a ti que podrían usar en contra para intimidar a la víctima. No responder a insinuaciones o provocaciones del agresor. Y es recomendable, si eres acosado, guardar evidencia como mensajes, fotografías, etcétera, y mostrarlo a un adulto. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables o vulnerables? Se ha comprobado que este tipo de acoso se da de una manera más pronunciada entre menores de edad. Un estudio realizado por la revista científica de comunicación, conformada por 2.653 participantes de 10 a 18 años. Por ejemplo, en Colombia, 51,3%, Uruguay, 9,9%, España, 38,8%.
siendo el 50.8% hombres y el 49.1% mujeres. Ahora, el ciberacoso como delito. La violencia cibernética o ciberacoso en el transcurso de los últimos años se ha desarrollado ampliamente al punto de observarse diversos tipos como el grooming, sextorsión, difusión de mensajes de sexting, ciberviolencia de género, ciberbullying, entre los más reconocidos tipos de ciberacoso que en muchos países se encuentran regulados en un marco legal, como es el caso de España, en el cual los acosadores son objeto de sanciones como se establece en el artículo 131. Tipos de ciberacoso: denigración, generar y difundir mentiras sobre alguien para destruir su reputación o alejar a sus amistades. Imitación o enmascaramiento, donde el agresor finge ser otra persona para destruir la reputación o relaciones sociales de la víctima. Cyberstalking. Incluye altos niveles de intimidación o amenazas de daño que hacen a la víctima temer por su seguridad. Flaming. Enviar mensajes electrónicos con lenguaje vulgar o discursos incendiarios para incitar a la pelea. ¿Cuáles son los derechos reconocidos en el Ecuador? Reconoce el bienestar como un estado en el cual cada individuo es consciente de sus propias capacidades, afrontando las tensiones normales de la vida y en capacidad de contribuir con su comunidad. En virtud de este reconocimiento, es deber del Estado respetar, proteger y garantizar los derechos a través de la implementación de políticas públicas alineadas a las normativas nacionales e internacionales vigentes. Implica hacer efectivo el derecho de educación, sin discriminación alguna, respetando las diversidades culturales, socioeconómicas, étnicas, de orientación sexual, de necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, entre otras. La Constitución de la República. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Aquí tenemos como ejemplo el artículo 426. Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Código Integral Penal. Aquí, por ejemplo, tenemos como delitos de odio, que las personas cometan actos de violencia física o psicológicas de odio. En este caso, como por ejemplo, insultos por su nacionalidad, etnia, edad, sexo, identidad de género, incluso por enfermedades, por portar VIH, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 422, deber de denunciar. Toda persona tiene el deber de denunciar para erradicar este tipo de acoso o de ciberacoso. Medidas aportadas. En este caso, resumiendo, el objetivo general es establecer lineamientos de actuación para todas las personas que conforman la comunidad educativa frente a situaciones de hechos de violencia cometidos o detectados en el ámbito educativo, mediante la aplicación de acciones y directrices con el fin de garantizar la prevención, atención especializada y oportuna, protección y restitución inmediata de los derechos vulnerados, evitando la revictimización, fortaleciendo el proceso de prevención y acompañamiento de la persona agresora cuando se trate de estudiantes. Para finalizar las conclusiones, es importante coger e ir capacitando a las personas como padres, a jóvenes e incluso niños, que cuál es el riesgo que se están al momento de estar en la computadora,
como por ejemplo los acosadores, un ejemplo, por ejemplo, cuando se hace pasar por otras personas para saber qué tienen en su casa, qué artefactos, y son delincuentes, haciéndose pasar por otras personas. Así que debemos tener mucho cuidado, eh, incluso debemos prevenir a nuestros hijos jóvenes en no contestar a personas desconocidas, aunque actualmente nuestra vida se ha hecho digital. La mayor parte del tiempo pasamos detrás de una computadora. Por eso es muy importante capacitarse, tanto los padres como los hijos, para que los padres tengan el conocimiento y sepan cómo actuar al momento que suceda algún tipo de estos casos. Les agradezco mucho por la atención. Que tengan un excelente día.